Hola, bienvenidos a este capítulo número 9 de las revelaciones del Señor. Y vamos a estudiar hoy día el capítulo 4 de Apocalipsis. Así que te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis 4. Es un capítulo cortito de solamente 11 versículos, pero con un tremendo contenido. Así que vamos a comenzar leyendo. ¿Lo tienes? Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué majestuoso este pasaje. Ahora comienzan, en el libro de Apocalipsis, las cosas que han de suceder o sucederán después de estas, que es lo que nos decía en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Lo leo. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ahora comienzan estas después de estas, y es una segunda visión. La primera comienza en el capítulo 1, con la visión del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, de nuestro Señor, y después la revelación de lo que pasaba con las 7 iglesias que vimos en los mensajes anteriores. Y terminado eso, que es, digamos, las cosas que son, ahora viene las cosas que han de ser después de estas. Y comienza esto con una visión del cielo. Es muy importante eso, entender eso, porque es el centro del mensaje del capítulo 4 y del capítulo 5 también. Y evidentemente tenemos que centrarnos en esto, en esta visión, porque vimos en las cartas la situación de la iglesia, y por supuesto eran iglesias reales de aquella época, y Juan vio lo que él ya conocía, pero desde la perspectiva de Dios. Y por supuesto ese mensaje se aplica a todas las iglesias del mundo en toda época, como también lo vimos en detalle. Pero ahora, cuando va a decir las cosas que han de ser después de estas, después de esta época tan importante que es la época de la iglesia, comienza con una visión del cielo.
Porque después de esto, en el capítulo 6, de ahí en adelante, vienen todos esos juicios que conocemos del Apocalipsis. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no comienza la visión sin la visión del futuro, del juicio, sin antes esta visión tan importante del cielo. Y eso es lo que tiene que pegarnos en este momento. Comienza diciendo en el capítulo 4 que lo que primero él ve es una puerta abierta y enseguida la voz, la misma voz, o sea, de nuestro Señor del capítulo 1, la misma voz le dice, sube acá, en el versículo 1. Esto de las puertas abiertas es muy interesante. Si ustedes tienen su Biblia abierta, fíjense en el capítulo 3, versículo 8, en la carta a Filadelfia, le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y en esa oportunidad, en esa carta a Filadelfia, vimos que esta es como una puerta de misión, puerta de ministerio, puerta de trabajo, de servicio para el reino de Dios. Después vimos en Apocalipsis 3:20 a la iglesia de Laodicea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿no es cierto? Es la puerta del corazón, es la puerta de la intimidad. Es Cristo que lamentablemente está afuera, pero llama, ¿no es cierto? Diciendo, déjame entrar porque quiero tener intimidad contigo. Pero ahora, en el capítulo 4, esta puerta abierta es la puerta de revelación. Es la puerta profética, es la puerta donde Dios nos va a comunicar algo, claro, para nosotros, pero para el mundo entero. La puerta de revelación. Y inmediatamente Juan es llevado en el Espíritu al cielo. No significa necesariamente un traslado físico, puede ser simplemente un éxtasis, y eso es lo más probable, que así como estuvo en ese mismo éxtasis en el capítulo 1 para la primera visión, que incluye las cartas, ahora en el capítulo 4 comienza un segundo éxtasis, una segunda visión en el Espíritu, y comienza a corregir el Señor la perspectiva de Juan. Porque claramente en los primeros capítulos con las cartas, el Señor le dio la perspectiva divina acerca de lo que se estaba viviendo en la iglesia, en las distintas iglesias que Juan conocía bien porque él las pastoreaba. Le dio la perspectiva divina de lo que ocurría en la tierra. Pero ahora le va a dar primero esta perspectiva divina del cielo, antes de mostrarle lo que va a ocurrir en la tierra. ¿Me sigues? Y esto es muy importante, porque no se trata de escaparse al cielo. No se trata de ver el cielo como un lugar para olvidarse, para no mirar la realidad de la tierra. No. Se trata de que para poder ver correctamente la realidad de la tierra, necesitas una mirada correcta primero del cielo. Y esto es muy importante, porque lo que la iglesia vivía en el siglo I era tremendo. Ya lo vimos en las cartas. Había gran opresión del gobierno, de afuera, ¿no es cierto?, externa, y había mucha presión interna también por herejías que estaban tratando de tomar el control de la iglesia. No se veía bien la situación, era complicada. Entonces Juan mismo estaba exiliado en Patmos. Todo parecía difícil y más encima va a recibir la revelación de sendos juicios del capítulo 6 al 19, cosas tremendas, difíciles. ¿Cómo entender todo eso? El Señor dice, concéntrate primero en mí, en lo que está en el cielo, en el trono y en el que está sentado en el trono. Esa es la perspectiva correcta para ver y entender la historia en la que nosotros estamos, la historia pasada y por supuesto también el futuro. ¿Te fijas? La revelación del cielo entonces es, en toda época, también para nosotros hoy, una preparación fundamental para entender el porqué de las cosas y en particular el porqué de los tremendos juicios que vendrían a continuación.
Y todo lo que Juan va a ver en el cielo es un cuadro extraordinario de adoración y alabanza. Porque ese es el ambiente. La adoración y la alabanza son los medios, es la manera de darle sentido a la historia. Y eso parece extraño para nuestro mundo hoy. Parece casi un contrasentido. Parar, concentrarse en Dios, adorar, como si eso fuera a cambiar las cosas. En efecto, lo primero que cambia es la perspectiva. Y por supuesto, como ya hemos visto, puede cambiar muchísimas cosas además. Por otra parte, esto que vamos a ver ahora en el capítulo 4 es, por así decir, una visión, una sinopsis de lo que vamos a ver cuando nosotros lleguemos a ese lugar. Juan tuvo el privilegio de verlo por adelantado, pero nosotros también lo veremos un día. Y como ahora vamos a comenzar con las descripciones, busquemos al Señor. Padre Santo, Padre Eterno, las cosas que vamos a ver son revelaciones maravillosas, extraordinarias, pero necesitamos de tu guía, de tu Espíritu Santo para que trabaje en nuestro corazón y no solamente comprendamos con la mente, Señor mío, sino que de verdad podamos comprender con el corazón y entender y ver y disfrutar y por supuesto, mi Dios, llevar a ponerlo en práctica. Ayúdanos, Dios, en tu nombre oramos. Amén. Sí, Señor. Amén. La visión del trono es algo de verdad sobrecogedor. Y el mensaje no es tan complejo. Podría resumirlo tal vez en 2 o 3 minutos. Pero vamos a ir de la manera en que Juan lo vio. Juan fue invitado a cruzar una puerta y ver cosas que jamás ser humano antes había visto de esa forma. Y él se ve enfrentado a todo tipo de cosas extraordinarias, maravillosas, y él queda extasiado y tremendamente asombrado. Entonces él va viendo en primer lugar los detalles y después va comprendiendo el mensaje. Así que vamos nosotros también a seguir ese mismo orden. Tan pronto él cruza esta puerta, lo primero que él ve y donde se clava su vista es este trono extraordinario y alguien que está sentado ahí. Él sabe quién es, pero no lo nombra directamente, no dice es Dios, sino que usa un montón de títulos a través de la adoración y la alabanza. Y tampoco pretende describir el aspecto del que está sentado, porque no se puede. No es una figura humana, no es nada parecido, es luz, es truenos, relámpagos, sonidos extraordinarios, luminosidad maravillosa, con colores increíbles y una cantidad enorme de seres angélicos adorando. Esa es la visión en resumen, pero veamos los detalles porque son muy interesantes. Juan mira este trono y lo primero que ve es que sale muchísima luz, ¿verdad? Y que hay una especie de como de adoración en círculos concéntricos, o sea, círculos que se van agrandando. Lo primero que Juan ve es el trono y el arco iris que está alrededor de este trono. En segundo lugar, ve a 4 seres vivientes, que son los que están más cerca del trono adorando. Pero enseguida, después, hay rodeando el trono otros 24 tronos con los 24 ancianos que también están adorando. Y después de eso está toda una esfera angelical. Nos dice en el capítulo 5, en el versículo 11. Y más afuera todavía, en el quinto y último círculo concéntrico, toda la creación está adorando al que está sentado en el trono. Eso está en capítulo 5, versículo 13. Así que lo que estamos viendo es esta como extensión en círculos cada vez más grande de la adoración a nuestro Señor. Por supuesto no puede describir el aspecto del que está sentado, pero lo menciona, lo describe de alguna manera a través de diversas cosas que son familiares en el ámbito nuestro terrestre. Comienza en primer lugar por tratar de describir el brillo de la luz y lo hace por medio de unas piedras preciosas. La primera que menciona es el jaspe. Ahora, el jaspe hoy en día es una piedra roja, opaca, hermosa,
pero no tiene mucha gracia para lo que estamos viendo. Pero en la antigüedad se decía que este jaspe era translúcido, transparente. Entonces parece que se está refiriendo a otra piedra. Y más bien, muchos otros comentaristas, porque la verdad es que los nombres de estas piedras no se sabe exactamente qué son. En griego dice iaspis, y se cree entonces que es jaspe, pero podría ser otra cosa. Y muchos han pensado que esto es un diamante. Lo que está, la primera piedra translúcida y que por supuesto al refractar la luz es un espectáculo. Diamante, la primera. La segunda dice que es cornalina. También esta piedra se llama sardio y es la piedra típica que se encuentra en la ciudad o en la región de Sardis, que como ya lo vimos. Y es una piedra también de color rojo, translúcida, hermosísima, y se le llama el rubí de Oriente, el rubí oriental. Así es que si tú te puedes imaginar un diamante, un rubí, y además dice que el color en general del arco iris era como de una esmeralda. No dice una esmeralda, pero como del color de una esmeralda. Entonces es como verde intenso, fuerte. Así que si puedes imaginar todos esos colores mezclados en la luz, más o menos te haces una idea del arco iris, como era. Ahora, ¿por qué menciona un arco iris? Eso es muy importante, creo yo. Porque lo que va a venir del capítulo 6 en adelante son juicios graves, terribles. Pero el arco iris evidentemente no es un efecto solamente de la luz, ni tampoco un elemento decorativo, es un recordatorio de que siempre el arco iris que puso el Señor como señal después del diluvio, y lo puso como señal del pacto que hizo con Noé, y a través de Noé con toda la humanidad, ese pacto que dijo, nunca más destruiré a la humanidad, nunca más usaré las aguas para destruir la vida en la tierra, ese pacto está vigente. Y el arco iris nos dice que delante de Dios ese pacto no solamente está vigente, sino que Dios se acuerda de la gracia, de la misericordia, de lo que prometió en ese pacto, a pesar de los juicios que vienen. Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Por lo tanto, ese arco iris nos dice que Dios no va a acabar con toda la humanidad y definitivamente no va a hacer a través de agua. Y así es como vemos en los capítulos 6 en adelante. Por otra parte, nos dice que lo que ve salir del trono son truenos y relámpagos. Y eso nos recuerda con mucha claridad a la vez en que Israel estaba ante el monte Sinaí o monte Horeb y vio la presencia de Dios, la gloria de Dios en ese monte, y eran como truenos, relámpagos, una cosa tan extraordinaria que el pueblo tuvo muchísimo miedo, mucho temor de acercarse al monte. Todo eso recuerda, por supuesto, una teofanía, una visualización de la presencia de Dios. Y delante del trono nos dice que habían 7 lámparas, como 7 antorchas. Imagínate el trono, el salón de un rey de la antigüedad, ¿no es cierto? Y ahí tiene las antorchas que van iluminando un lugar que por supuesto es cerrado. Y esas antorchas, en este caso, representan los 7 espíritus de Dios, que como ya vimos antes, es una representación de la plenitud del Espíritu Divino, la plenitud del Espíritu Santo, que está siempre, por supuesto, delante de Dios, porque es Dios. Es una imagen traída de Isaías capítulo 11, y hermosa, por supuesto, maravillosa, esto de los espíritus de Dios. Continúa un poquito más afuera y nos habla de los 24 tronos y 24 ancianos sentados en ellos. Y aquí comienzan los problemas, porque claramente uno quiere saber quiénes son estos personajes, que cada vez que se adoran, ellos se postran y sacan sus coronas, porque dice que son 24 ancianos que están vestidos de ropas blancas y con coronas, stéfanos, o sea, estas coronas que se le daba a los vencedores olímpicos. Y las toman cada vez que se postran a adorar y las colocan delante de Dios, como diciendo,
la autoridad que yo tengo, que me has dado para gobernar, se debe a ti. Y la devuelvo, porque mi sumisión es para ti. Tú eres el que realmente la lleva, tú eres el que de verdad gobierna. Y toda potencia que me hayas dado es simplemente para someterme a ti. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Es una pregunta difícil porque no se especifica mucho. Y déjame decirte que leyendo un montón de comentarios, lo único que logré es que hay como 15, 20 propuestas diferentes, más de 20. Es increíble la imaginación de los comentaristas. Y no hay una respuesta muy clara. Y claro, no te la puedo dar entonces yo tampoco. Pero sí podemos decir por lo menos dos cosas. Si estos 24 ancianos son del orden humano, es decir, son representantes o símbolos de gobierno humano, entonces sí, lo más probable es que deberían ser una representación de las 12 tribus de Israel y por supuesto de los 12 apóstoles, que ambos se mencionan en Apocalipsis como gobierno que va a estar algún día de acuerdo a las promesas de Dios. De hecho, los 12 apóstoles están inscritos en las 12 columnas que están ahí en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, así que hay algo de eso definitivamente. Sin embargo, la manera en que son presentados estos 24 ancianos no parecen ser humanos. Más bien se diferencian de los humanos, porque ellos hablan de los redimidos, hablan de los santos, y ellos no se incluyen dentro de ese grupo. Además, recordando que Juan, en mi opinión, es Juan el apóstol, es como si él se viera a sí mismo en el futuro, sentado allí, ¿no es cierto?, como uno de los 24, y eso es bastante extraño. Entonces, en mi opinión, no cuadra mucho que sean representantes humanos, y creo más bien que son seres angélicos y que representan la total autoridad, el total gobierno de Dios, porque el número 12 en la Biblia es el número del gobierno. Por eso son 12 tribus, por eso son 12 apóstoles y así. Es el número de gobierno. Entonces el doble de esto, 24, representa el total gobierno de Dios en el cielo, 12, y en la tierra, 12. Es una representación simbólica de que Dios en verdad gobierna y lo delega. Delega a estas criaturas, a estos seres angélicos que gobiernan en el nombre de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. En mi opinión, eso es lo que quiere decir. Sin embargo, está claro además que usan vestiduras blancas, como si fueran sacerdotes, y eso es porque están mediando. Ellos están entre Dios y la creación, y al mismo tiempo tienen coronas, pero son coronas de delegación de autoridad, no son propias, y ellos lo reconocen porque cada vez que adoran, las colocan a los pies del Señor. ¿Me sigues? Es una hermosa representación de la autoridad, del poder total de Dios, y aún la autoridad delegada en estos seres angélicos adora al que tiene la total y absoluta autoridad y poder, a nuestro Dios. Es un símbolo, es una representación maravillosa. Por otro lado, dice que delante del trono hay algo que es parecido a un mar de vidrio. Y no es un mar de vidrio, dice que es parecido a un mar de vidrio como de cristal. Significa algo que es translúcido y muy, muy hermoso, y que por supuesto produce todo este tipo de sensaciones de brillo. Y se le dice mar porque si tú miras un espejo, un vidrio, no un espejo, un vidrio puesto en el suelo, vamos a imaginar, va a ser similar a como si estuviéramos pisando sobre agua, y da esa sensación. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? También hay un montón de propuestas, desde que el mar representaba en la antigüedad el caos total, y que aquí está a los pies de Dios, es decir, Dios dominando todo el caos que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todas partes. Y por supuesto también otra opción es que
todo ese caos todavía no está dominado y está delante de Dios para ser dominado, y es lo que viene a continuación. Entre esas dos grandes propuestas hay un montón de otras. Y por supuesto, si tú quieres saber más detalles, vas a tener que leer varios comentarios, pero aquí te estoy dando algún resumen de lo que pienso, en mi opinión, es lo más probable. Simplemente creo que significa, en resumen, un piso como el de un salón de un rey, grande como para representar un mar, y que es tan pulido, tan hermoso, tan bello, que para Juan es como si fuera agua. Agua ahí, realmente una belleza, ¿no es cierto? Hay que recordar que Juan estuvo mucho tiempo exiliado en Patmos, y ahí él tuvo mucho tiempo para mirar el océano, y cuando está quieto, cuando realmente no hay muchas olas y el sol da contra eso, es un espectáculo extraordinario ver un mar quieto, ¿no es cierto? Y eso probablemente es parte de la imaginación que Juan está aplicando acá. Pero el tema es que él está viendo algo. Y esto que se ve tan hermoso, en mi opinión, yo creo representa el dominio de Dios sobre todo lo caótico, que junto al arco iris nos habla de que Dios mantiene el control. Él siempre tiene el control sobre todo, aun cuando va a ejercer juicio. Él se acuerda de la misericordia, se acuerda de los pactos, Él tiene el control sobre el caos. Hay que entender que el que está sentado en el trono es el que manda, en el cielo, en la tierra y sobre cualquier cosa. Aún lo más caótico para el mundo antiguo, el mar, también está bajo los pies de nuestro Señor. Eso es lo que yo pienso que esto significa. Y sigue entonces la visión de los 4 seres vivientes, que son los que están más cerca del trono, a excepción, por supuesto, de los 7 espíritus de Dios. Y estos 4 seres vivientes también, por supuesto, la imaginación vuela y hay cualquier cantidad de posibilidades de quiénes serán. La visión más clara de la cual Juan toma prestado es la de Ezequiel, capítulo 1, donde Ezequiel también ve 4 seres que él llama vivientes y que él claramente los llama querubines. Es muy importante eso. Pero hay grandes diferencias con los de Juan en Apocalipsis. A pesar de que hay muchas cosas en común, hay grandes diferencias también, como por ejemplo, que los querubines de Ezequiel tienen 4 alas, mientras lo de Juan 6. Ezequiel no menciona que los querubines tengan ojos, pero sí menciona unas ruedas que por momentos parecen ser los pies de estos seres angélicos y por momentos parecen ser otros seres, y que esas ruedas sí están llenas de ojos, pero lo que dice Juan no tiene ruedas. Y por otro lado, las caras también son diferentes. En las caras de Ezequiel están representadas estos 4 animales, los mismos, pero en todas las caras, mientras en Juan cada ser viviente tiene solo una cara. Una es de león, otra es de un becerro, o más bien un buey, un toro, y otra con cara de ser humano, un hombre, y finalmente como un águila, y la describe como un águila en vuelo, no solamente ahí estacionada, parada el águila, ¿no es cierto?, sino como volando. Así es que esas diferencias nos hacen ver algunas cosas. Isaías en el capítulo 6 también menciona criaturas angélicas que son de 6 alas, y él las llama serafines. Y eso nos lleva a entender que en la literatura judía antigua, y me refiero a Ezequiel, me refiero a Isaías, los 2 pasajes que ya mencioné, y también revisando libros como el de Primera de Enoc, que siendo un libro no canónico, es un libro que representa el pensamiento judío antiguo. Los judíos tenían 3 tipos de ángeles, que eran los que estaban más cerca del trono de Dios. Los querubines, que ya vimos, los serafines y también los ofines, los ofanim. Y de esa palabra, ofanim, viene la palabra rueda que usa
Ezequiel. Así que yo tengo la impresión de que Ezequiel lo que vio fueron querubines y ofanines. E Isaías vio serafines. Y todos estos en conjunto, de alguna manera, están allí. A lo mejor su aspecto es variable, no tengo idea. Y Juan ve como una mezcla de todos ellos. ¿Y para qué les voy a decir más cosas si ya con eso tenemos suficientes? Es un ser extraordinario que no vemos a cada rato y que está siempre cerca de Dios. ¿Pero quiénes son? Otra vez se han propuesto muchísimas cosas. Por lo menos son 3 interpretaciones de las muchas que hay que me parece que vale la pena mencionar. En primer lugar, podrían ser representaciones visibles de los atributos de Dios, donde el león representa su majestad, su potencia, ¿no es cierto? El buey, su fuerza, su paciencia. El hombre es la inteligencia y el águila volando es su soberanía suprema sobre todas las cosas. Es una linda interpretación, podría ser. Otra que vale la pena mencionar es que estas 4 caras representan 4 formas de ver a nuestro Señor Jesucristo. Es las 4 caras de su presencia. Y que también coinciden con las 4 representaciones de los 4 evangelios. Ahora, déjeme decirle que estas representaciones de los evangelios han tenido muchas variaciones a través de la historia. Pero la que más se asemejaría a esto es ver en Mateo al león, ¿no es cierto? Porque es la descripción más judía del león de Judá. En Marcos, ver al buey, el buey para el sacrificio, que es nuestro Señor Jesús, ofreciéndose como el siervo de Dios para el sacrificio. Lucas, el Cristo humano, el Hijo del Hombre que ha venido a encarnarse, ¿no es cierto? Y Juan como el águila volando, porque Juan siempre ha sido visto como el evangelio que remonta vuelo y muestra al Hijo de Dios en toda su magnitud. Una hermosa interpretación también podría ser. Sin embargo, otra vez volviendo al más el contexto y lo que creo que esto representa, estos seres angélicos simbolizan más bien la vida creada en la tierra en todas sus facetas. El león como el rey de las bestias, de los carnívoros, el rey de los depredadores. El buey o el toro como el animal doméstico por excelencia, el herbívoro por excelencia, por su tamaño, por su fuerza, por su prestancia, ¿no es cierto? El ser humano como la imagen de Dios misma en la tierra. Y el águila volando como la reina de las aves. Creo que es una buena idea, es una buena forma de representar a todas las criaturas vivientes, terrestres por lo menos. Y es una forma de decir que todo ser viviente alaba al Señor. Los salmos lo ven de esa manera y los rabinos lo interpretaban precisamente de esa manera, pensando en las figuras, ¿no es cierto?, de Ezequiel y de Isaías. Así que creo que es una buena manera de entender simbólicamente a toda la vida animada. Y paremos un momento de estos detalles que son fenomenales y son maravillosos. Yo me puedo imaginar en el lugar de Juan, y es para quedar atónito con todo lo que está viendo. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Las cartas a las iglesias nos mostraron el problema que hay al tratar de entender la realidad. Por lo general vimos que la realidad humana era muy diferente a cómo Dios veía la realidad. Las iglesias de Esmirna y de Filadelfia no pintaban para mucho, pero Dios las veía fantásticas y les dio muchas alabanzas. Otras iglesias se sentían bien consigo mismas, incluso la Odisea se sentía rica, no necesito nada más. Y Dios le dice, estás súper equivocada, eres pobre, miserable, desnuda, etc. Entonces, este cambio de perspectiva es algo muy importante que necesitamos tener en cuenta. ¿Cómo se ve la realidad?
hay que verla primero desde la gloria de Dios. No hemos visto la realidad última hasta contemplarla desde el trono de Dios, mirando en primer lugar al trono y al que está sentado en el trono. El Señor le permitió a Juan ver esto, porque aunque la realidad de él le hacía ver que todo a su alrededor se estaba hundiendo un poco, la iglesia oprimida por fuera, infiltrada por dentro, él exiliado en Patmos, etcétera, y podemos ver que eso se aplica a la iglesia de todas las épocas. Esa no era la realidad última, y eso es lo que el Señor le quería hacer ver a Juan. La realidad que tú ves con tus ojos, con tus sentidos, es solo algo pasajero. Aún el Imperio Romano, jamás vencido en aquella época, es solamente algo pasajero. La realidad verdadera, final, que está sobre toda realidad, es la del cielo. Y desde ese lugar se ve con mayor precisión, se ve la verdadera realidad, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que debe entenderse en la historia, en el presente, en mi vida. La gran tentación para Juan y para nosotros también es creer que la realidad inmediata es la única y es la final, y que no puede haber otra, y que las realidades que nos presenta la Escritura y que se reciben por medio de la fe son solamente posibilidades y son remotas y tienen poca fuerza para llegar a cumplirse. Pero esta visión le quiso decir a Juan y a todo lector en toda época, o sea, inclúyete y me incluyo, nos quiere decir que la realidad vista desde el cielo, esa es la realidad, y que lo demás es pasajero. Para ver la realidad y ser realista hay que comenzar por conocer y ver al Señor sentado en su trono y toda la adoración que se realiza alrededor de Él, porque Él es el que tiene el control. ¿Me sigues? Eso es la visión en resumen. Mira la realidad del cielo y podrás comprender tu realidad presente, lo que está pasando y lo que pasará. Y no pretendas hacerlo al revés. No pretendas sumergirte en la realidad tuya, que puede verse opresora, difícil, inalcanzable, invencible. Y entonces te hundes y ves a Dios como algo lejano, algo que no está muy claro en tu vida, algo que no tiene interés en ti, y terminas desilusionándote y terminas olvidándote de Dios, no lo buscas y finalmente confirmas que estás solo. Es una manera muy, muy dramática de decirle a Juan y a nosotros: ser realista no es mirar las cosas con los sentidos, es mirar desde arriba. Por eso comienza la visión diciendo: sube acá, siéntate en mi hombro, mira las cosas desde acá y verás cuán pequeñas son y qué tanto te afligen, pero para mí son simplemente pasajeras. Y termina esta visión con la adoración en el cielo, los versículos 8 al 11. Y estas adoraciones las hemos leído muchísimas veces, están escritas en canciones y las usamos en la iglesia. Yo las uso muchísimo, las encuentro hermosas. Y la verdad es que el versículo 8 da inicio a las 14 doxologías que hay en Apocalipsis. Una doxología es una exaltación o una alabanza a Dios. Hay 14 de estas en el libro de Apocalipsis. Te invito a que las busques. Esta es la primera, ¿no es cierto?, donde se exalta a Dios de manera extraordinaria. Y si estos seres angélicos representan a la creación viviente, me refiero a los 4 seres vivientes, ¿no es cierto?, entonces esta adoración que vamos a ver representa a la adoración permanente de la creación al Creador, precisamente como dice en el versículo 11. La triple repetición con que comienza la adoración de los 4 seres vivientes, ¿no es cierto? Santo, santo, santo. En
En hebreo, esa triple repetición significa el totalmente santo o el santísimo. Y es una manera de hablar del santo de Israel. No podemos de verdad ser creyentes si no santificamos a Dios, si no pronunciamos su santidad, y no solamente la pronunciamos, sino que la creemos, la vivimos, la respetamos, la proclamamos. No se puede. Entonces, comienza con esta triple proclamación de su santidad y después dice, Señor Dios Todopoderoso. Es una expresión maravillosa que se ajusta muy bien a nuestro Dios, pero da la casualidad de que esta misma expresión, Señor Dios Todopoderoso, se usaba en el culto al emperador. Domiciano la usaba para referirse a sí mismo. Entonces, en el culto se expresaban así del emperador. Y esto, por tanto, también al mismo tiempo de ser una buena adoración a nuestro Dios, es un desafío a todos los poderes terrestres, terrenales, que pretenden ser como Dios o mayores que Dios. Y les dice, compárense con este trono. Ahí está el verdadero Señor Dios Todopoderoso. Y no solo eso, sino que dice el que era, el que es y el que ha de venir. El que era y el que es, yo creo que queda representado con esto de que la figura del Señor está sentada en el trono, como reposando. A Él no le inquietan las cosas que están pasando, porque Él tiene el control total, absoluto. Él permanece, el que era y el que es, tranquilo, sentado, soberano. Pero dice, y el que ha de venir. Y esto es muy importante porque Él vendrá a pedirnos cuentas, tarde o temprano. Por supuesto, es una mención a la segunda venida de nuestro Señor, que Él viene precisamente para establecer el reino y pedir cuentas. Pero aquí lo pone en términos de Dios, del Dios Todopoderoso. Y después que pasa esto, en la adoración de estos 4 seres vivientes, reaccionan los 24 ancianos y dice que se levantan, ¿no es cierto?, se postran delante de Él, que es la raíz misma de la palabra adoración, se postran y sacan sus coronas y las ponen delante del trono y las rinden delante de Él diciendo, tú eres el soberano, yo me someto a ti. Esta es una figura muy conocida en el mundo antiguo, porque cuando un rey conquistaba a otra nación, el rey vasallo venía y rendía su corona a los pies del rey vencedor. Así que esto es el símbolo que en la antigüedad habría significado. Y estos seres le dicen a Dios, tú mereces toda la gloria, toda la honra y el poder. Y antes había dicho la honra, la gloria y la acción de gracias. Son adoraciones, ¿me entiendes? Es todo cantando, todo gritando. Los 4 seres vivientes en primer lugar. Los 24 ancianos respondiendo, postrándose, colocando las coronas y diciendo las mismas palabras. Y después vamos a ver en el capítulo 5, huestes de ángeles, entonando esas mismas canciones y proclamando la belleza, la gloria, la honra y el poder de nuestro Dios. ¿No? Si me dan ganas de pararme y de cantar y de gritarlo, porque es el deber de la creación de amar, de respetar y de exaltar al Creador. Y toda vez que eso no ocurre, es que nos hemos realmente perdido, mis queridos, perdido en la existencia humana. Una existencia históricamente perdida, deshecha, sin sosiego, sin conexión con la esencia de nuestra existencia, que es la adoración a Dios. Y por supuesto, entonces, termina los 24 ancianos diciendo, digno eres, y le da la adoración de la gloria, de la honra y del poder, y termina diciéndole Señor y Dios nuestro. Y da la casualidad que estas dos expresiones, digno eres de recibir toda la adoración y Señor y Dios nuestro, también eran expresiones usadas en el culto al César, el culto al emperador. Así que no me cabe duda que esta adoración
era no solamente adoración real, sino en particular aquí usando palabras muy precisas para desafiar a la adoración blasfema que se le daba al emperador y decirle a los lectores, sobre todo en aquella época, que podían tener que pagar con la muerte por no adorar al César, decirle, manténganse firmes, porque este es el verdadero Dios, solo a Él adoren, tengan clara la visión y no vayan a claudicar en adorar al César. No vayan a hacer eso, porque haciendo eso niegan a Dios y por supuesto salvan la vida, pero pierden lo mejor que tienen. Y nosotros que no hemos vivido una persecución de esa naturaleza, es un llamado muy potente a tener clara nuestra fe, nuestra adoración, nuestra devoción. ¿Dónde la colocamos? ¿Quién es el dueño de nuestra vida? ¿No les parece? Termino con una aplicación de todo esto. Para nuestro Dios estos títulos eran perfectamente adecuados. Para el César era simplemente una blasfemia para todos nosotros que somos creyentes. Para el mundo antiguo era, bueno, hay que hacer esto y hay que hacerlo. Pero para nosotros está claro que era una blasfemia. Sin embargo, mantenerse firmes en adorar solo a Dios podía costar la muerte. Por tanto, es un llamado potente a una fidelidad, a una consagración que va a costar muchísimo. Es costosa la adoración, mis hermanos, mis queridos. Es costosa, pero si no la asumimos, en el fondo, no es adoración. ¿Me sigues? La adoración que no tiene estas características de ser incluso combativa, desafiante a los poderes del mal, no es adoración. Es un error pensar que la adoración es un ejercicio como de pasatiempo, para sentirme bien, para pasarlo bien, para cantarle unas dulces canciones a mi Dios y que me toquen el corazón hasta las lágrimas. Mis queridos, miren esta adoración. Es un combate, es combate en los lugares celestiales. Es desafiar a todo lo blasfemo, todo lo que es inadecuado y decir, solo Dios es digno, solo a Él el honor, el poder, la alabanza y la acción de gracias. Decir eso es un desafío hoy en día para muchos que creen que simplemente hay que pensar solo en la ciencia, otros que creen en otros dioses, otros que creen solo en sí mismos, otros que se declaran absolutamente agnósticos y racionales y no creen en nada o creen que no creen en nada. Es un desafío. La verdadera adoración es un desafío y puede ser costoso. Estar delante del Dios de la historia, del Dios que está sentado en el trono, significa que tenemos que estar comprometidos con su voluntad. Es imposible adorar verdaderamente sin un compromiso firme con los valores del reino, con la voluntad de Dios, que está sentado en el trono y tiene toda autoridad sobre tu historia, sobre la mía, sobre la del mundo entero. Adorarlo es ponernos a su disposición hasta las últimas consecuencias. Y si estas palabras no cambian tu adoración, no he cumplido la meta de este mensaje. Estas palabras que fueron escritas, tenían el objetivo de cambiar la visión y la adoración de Juan. Y deben hacerlo con la iglesia en todos los tiempos. Mantenerse firmes podía costar la muerte. Pero solo ese nivel de convicción, solo esa firmeza de fe, provee la vida abundante que nuestro Señor prometió. Promete la justicia, la paz y el gozo del reino de Dios, que es la herencia de los santos en el presente y por supuesto en el futuro. Y yo te animo a entender que tu adoración puede cambiar tu vida, ahora y el mundo entero. Que el Señor te bendiga. Padre, danos la gracia del entendimiento. Penetra en nuestros corazones. Llénanos más de ti y que nuestra adoración sea como esta. Un clamor, un desafío y un rendirnos delante de ti,
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ora en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima.